Hola, ¿cómo estás? Te habla Javier Polo Díaz, PhD en Psicología, Magíster en Mercadeo, director científico del laboratorio NeuroBrain Lab. ¿Sabes tú cuánta información procesa el cerebro un día? Es decir, ¿cuánta información recibe? Al día estamos recibiendo 74 gigabytes y de ese 74 gigabytes el 90% es visual y el 10% son textos. El cerebro humano es capaz de esa información recordar el 80% y no olvides que el cerebro humano prioriza las imágenes sobre el texto. En reflexiones hoy, la pregunta que queremos o que yo deseo que evaluemos hoy es cómo afronta el cerebro humano la revolución digital y tecnológica en la sociedad 5.0. Yo me considero un neurocientífico evolucionista, así que voy a empezar a hablar un poco de la evolución para contextualizar. Hace 10 millones de años se dieron los primeros primates, de ahí pasaron 2 generaciones más hasta llegar al Australopithecus, que apareció hace 4 millones de años, y de ahí el salto generacional se dio hacia el Homo habilis hace 2 millones, que se llama Homo habilis porque comenzó a desarrollar herramientas con las manos, porque al darse el bipedismo en esa época, en ese proceso de la evolución, él tuvo oportunidad de desarrollar con las manos otras actividades como elaborar herramientas, como les dije, y luego damos el salto hacia el Homo erectus, que es cuando comienza en el berigio lo que se llama la evolución, comienza el desplazamiento en comunidades hacia América. Ahí el Homo erectus descubrió la forma como hacer fuego, y a la ingesta de alimentos de estas proteínas el cerebro comenzó a aumentar su masa, porque la primera, que el Australopithecus más o menos eran 500 centímetros cúbicos, ya cuando se da el Homo erectus ya está en 1000 centímetros cúbicos la capacidad cerebral, y luego damos el salto hacia el Homo sapiens, que ya tenemos una capacidad de 1000 centímetros cúbicos, y el Homo sapiens sapiens ya se da a 1500 centímetros cúbicos, que es la capacidad actual. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro evolucionó a través del entorno y el desarrollo de nuevas redes neuronales. Entonces, vamos al centro de la pregunta de hoy. En ese momento, recuerde que no había tecnología, el hombre lo único que había a su alrededor era selva, animales salvajes, y su prioridad era primero cuidarse, que ahí funciona lo que es el sistema 1, que es el instintivo, y el sistema 2 se da cuando él entiende, cuando ya es el Homo erectus, ahí Homo sapiens entiende que debe integrarse socialmente con los demás para poder sobrevivir durante la evolución. Hoy día, hoy siglo XXI, con esos 74 gigabytes diarios de información que recibimos, el cerebro debe reconfigurarse, porque nosotros, digamos, el éxito de la evolución estuvo en ese cerebro social, y esta nueva realidad trae una reconfiguración, y es debido a esa digitalización extremas. El cerebro ha sufrido cambios, y es parte de la pregunta de cómo afronta esta nueva realidad el cerebro. Primero, tiene cambios en la empatía y las habilidades sociales. ¿En qué aspectos? Primero, es importante que la mediación de pantallas altera la forma en que el cerebro social interpreta las señales del entorno. Segundo, las neuronas espejos y el lenguaje no verbal en la comunicación remota reduce la activación de las neuronas espejos, fundamentales para la empatía y la comprensión del estado emocional del otro. Tercero, en la teoría de la mente, que es ponerse en el lugar del otro, se ha observado un cambio neurocognitivo en esta nueva generación para la comunicación remota en comparación con la presencial. Y cuarto, en algunas áreas hay afectaciones en el procesamiento social. Este muestra una activación disminuida en interacciones digitales y afecta el desarrollo de habilidades sociales, específicamente en jóvenes. Entonces, estos son los aspectos
que se ha afectado el cerebro con relación a la empatía y las habilidades sociales. Ahora vamos al segundo aspecto, los cambios en la corteza prefrontal y la atención. La corteza prefrontal primero es responsable del control de impulsos y la regulación emocional y es la más afectada por la sobreestimulación digital. Segundo, el uso excesivo de pantallas debilita esta área, disminuyendo significativamente la materia gris. Esto altera la capacidad de la regulación emocional y aumenta las conductas impulsivas. Tercero, la reducción de la materia gris la han vinculado algunos estudios al abuso de contenido digital, presentando una disminución en áreas clave de la atención y la memoria. Y cuarto, la multitarea digital ha afectado la atención y ha dado un aumento de la carga cognitiva, una disminución de la concentración profunda y afectaciones en la memoria a largo plazo. Entonces ahí tenemos el segundo aspecto en la afectación. Vamos a ver el tercer aspecto, que es la desregularización dopaminérgica. La desregulación dopaminérgica se da por la búsqueda de recompensa inmediata, o sea, esas pequeñas indulgencias para el cerebro, y la adicción a las redes sociales, que saturan los receptores dopaminérgicos, disminuyendo el control inhibitorio. Segundo, la interacción en la amígdala y la corteza prefrontal se debilita y como consecuencia la amígdala, centro del miedo, se vuelve hiperactiva, aumentando la reactividad emocional y la ansiedad en las personas. Tercero, existe una alta vulnerabilidad en los adolescentes, debido a que la corteza prefrontal termina de madurar en la edad adulta temprana y los adolescentes son especialmente propensos a sufrir déficit de atención y de desregularización emocional por el uso de las pantallas. Entonces ahí tenemos los tres aspectos importantes que son los cambios en la empatía y las habilidades sociales, los cambios en la corteza prefrontal y la atención y la desregularización dopaminérgica. Todo esto ¿a qué ha llevado? A que hoy día vamos a un cuarto elemento que se llama el cerebro digital alterno. Al disminuirse algunas capacidades neurocognitivas en el cerebro humano, en esta nueva era de la revolución tecnológica y digital, la sociedad 5.0, ha surgido la tendencia de usar la tecnología como una extensión cognitiva de almacenamiento de información, es decir, como un disco alterno. El cerebro digital alterno del cerebro humano viene utilizando plataformas como Google, el almacenamiento en la nube, etcétera, para almacenar y organizar el conocimiento. Es decir, de que ya nosotros no somos capaces de almacenar ese conocimiento o esa información que en honra nuestros abuelos, nuestros ancestros eran capaces de almacenar porque no existían herramientas digitales para cumplir ese cometido. O sea que hoy día utilizamos artefactos periféricos para ayudarnos a conservar la información y recuperarla de manera alterna en ese disco duro alterno cuando la requerimos. Y por último, el avance de la inteligencia artificial, que es lo último que se está dando en este momento, que se está usando en varias áreas del desarrollo humano y que lo más frecuente en los jóvenes de hoy es como asistente para hacer tareas, como asistente para hacer ensayos, como asistente para hacer libros, en el caso de aquellos que se consideran que son autores de libros, y eso está reduciendo lo que es la creatividad y la innovación en el ser humano. O sea, aspectos fundamentales de lo que nos hace humanos. También hay una parte que nos afecta mucho, que ya sería como una consolidación de todos los elementos que hemos visto en el tema de la emoción, que no le hemos tocado. También la emoción se ha ido disminuyendo porque al estar detrás de un computador o de un smartphone, decimos las cosas sin filtro porque no estamos interactuando emocionalmente con ese otro o esa otra y no nos percatamos qué tanto bien o daño estamos haciéndole a esa persona. Recuerda que en Reflexiones te habló Javier
Polo Díaz, PhD en Psicología, magíster en Mercadeo, director científico del laboratorio NeuroBrain Lab. Muchas gracias. Espero que me sigas en mis redes sociales como LinkedIn, YouTube, Spotify e Instagram. Hasta pronto.